No saben la alegría inmensa que tengo, que siento, al poder estar aquí junto a vosotros. Por eso siempre diré, y ya estamos aquí, porque Dios así lo ha permitido. Y frente a eso siempre diremos amén. Gracias, Padre mío, por esta bendita oportunidad. Bienvenidos a cada uno de vosotros. Gracias por vuestra sintonía, gracias por estar ahí a través de la pantalla. Podemos siempre percibir su atención, su cariño y también la dedicación que sienten semana a semana de estudiar la bendita palabra de Dios. Y para eso nos hemos convocado de diferentes partes, de diferentes lugares, con diferentes expectativas. Estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios para poder gozar de su palabra, aprender más y también poder transmitir a otros esta bendita enseñanza. Vamos a estudiar la lección para este sábado 16 de julio del año 2022. En la lección 3, la sangre del pacto. Todos seamos bendecidos y ya nos estamos introduciendo a un tema exquisito. Un tema preparado con mucho amor que viene de parte de nuestro Dios, donde vamos a ver una planificación celestial perfecta, como el Señor se manifiesta con su pueblo en el antiguo, hoy y por siempre. Dios bendiga a todo el alumnado. Seamos bendecidos a través de este estudio. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por esta bendita oportunidad. Estamos aquí, tus hijos, Señor. Bendícenos con todo poder y gloria, a cada uno según las necesidades de nuestro corazón. Tú solamente, Señor, conoces a ciencia cierta cómo somos, qué es lo que estamos esperando y por lo que estamos luchando también, Señor. Ten misericordia, encamina nuestros pensamientos, purifícalos, Señor. Ayúdanos a modificar también nuestro carácter, indómito, Señor, rebelde. Padre mío, queremos cambiar, queremos ser fuentes de luz. Padre Santo, te pedimos también por los que están a cargo de nosotros, a los que somos padres por nuestros hijos. Padre mío, ten misericordia de tu pueblo. A los que son líderes de la iglesia, ungidos, Señor, pastores, misioneros, a los que están con cargo en la iglesia, también bendícelos, Señor. No permitas en ningún momento que el desánimo llegue a su vida. Por ellos oramos, Señor. Ayúdales e inspírales para que siempre estén abocados en tu causa, con amor, con alegría, entregándose totalmente a tu ministerio, Señor. Y no importa que el camino sea difícil, porque así también, Señor, nos preparas. Seguiremos, Señor, juntos con el batallón, trabajando y luchando. Un día no muy lejano estaremos ya cerca en la patria celestial. Y gracias por habernos cobijado con tanto amor hasta estos momentos. Dejamos esta lección en tus benditas manos. Y bendice especial manera, Señor, a todos los maestros que van a tomar la decisión de poder transmitir la enseñanza, Señor. Úngelos con tu Espíritu Santo, bendice sus labios, sus pies, Señor, en su vida cristiana, personal, en su ministerio. No te olvides de ellos. Gracias, Padre mío, por esta hermosa oportunidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Hoy tenemos una hermosa lección en donde se señala que la única manera de poder obtener las promesas de Dios es mediante la obediencia. Es que la obediencia a los 10 mandamientos era la única condición que Dios puso a su pueblo. El Señor firmó el pacto con sangre. El antiguo pacto se firmó con la sangre de animales. Esa sangre representaba la sangre del Señor Jesús. Y el nuevo pacto se selló con la sangre derramada en la cruz por Jesús. Entonces, la prosperidad de Israel dependía únicamente de la obediencia. Si eran obedientes, serían protegidos de las enfermedades que afligían a otras naciones y serían bendecidos intelectualmente. La gloria de Dios, su majestad y poder
se revelarían en toda su plenitud. ¿Sabes cuál fue la promesa que recibieron? Esa promesa hermosa que recibieron fue que serían un reino de sacerdotes y príncipes. Entonces, para cumplir esas promesas, Dios haría un pacto con ellos. Ese pacto en donde se detallaban los compromisos que el pueblo debía aceptar de manera voluntaria. Ese pacto se escribiría en un libro y sería rociado con la sangre del animal, en señal de aceptación del pueblo de Dios. El tema para hoy lleva por título la sangre del pacto. El tema tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero es apreciado como tesoro. El segundo, la sangre del pacto. Y tercero, después del sacrificio, comunión. Entonces vamos a desarrollar la lección. La pregunta número 1 no tiene subtítulo, pero dice lo siguiente. En la Sagrada Escritura, ¿dónde encontramos la palabra santuario por primera vez? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 13 y 17. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste. Lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que han afirmado tus manos. La interrogante nos pregunta sobre el santuario. ¿Pero qué es un santuario? Vamos a dar un pequeño concepto de lo que es el santuario, ya que en las siguientes lecciones vamos a complementarlo, este concepto. Santuario es un lugar donde mora la presencia de Dios. Sabemos que el verdadero santuario está en el cielo, ¿cierto? Pero aquí en la tierra también había un santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial, cuya construcción fue ordenada a Moisés, de acuerdo a ese santuario que está en el cielo. Resulta que Israel ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto, y Dios los estaba conduciendo a la tierra de Canaán. Entonces los llevó por el desierto para prepararlos antes de entrar a la tierra prometida. Israel, además de haber presenciado su liberación, tenía que aprender a vivir en libertad y con Dios. Debían aprender a vivir como hombres libres, no con libertinaje. O sea, Dios no los llevó para que vivieran como ellos quisieran, sino que debían sujetarse a su voluntad, ¿cierto? Por eso los había liberado el Señor. Por algo serían el pueblo escogido. Entonces, después del juicio de Egipto, el faraón lamentaba la muerte de sus hijos. El rey también había sido castigado con su primogénito. Acuérdate de la última plaga. Luego de la liberación, el corazón del rey se endureció y se arrepintió de haberlos dejado ir. Hasta sus asesores se sentían indignados que Satanás les hablaba al oído y le decía: ¿cómo es posible que te dejes doblegar? Síguelos, atácalos, acaba con ellos. Eso le decía el diablo. Es decir, que el faraón se arrepintió de haberlos liberado, de tal manera que iniciaron una persecución contra el pueblo de Dios. Egipto era uno de los países más poderosos del mundo. El pueblo de Dios ya había acampado en una playa que estaba ubicada en las orillas del Mar Rojo y en unas planicies altas que se llamaban Migdol. Claro, los hebreos estaban preocupados porque se encontraban en un callejón sin salida, y muchos de ellos impacientaban y murmuraban contra Moisés y también contra Dios. Es que por un lado estaba el ejército egipcio descendiendo por el cañón y por el otro lado estaba el Mar Rojo. Y aunque quisieran huir, no podían, porque a simple vista estaban atrapados. Ellos tenían mucho temor.
Y ese temor se incrementaba a medida que veían acercarse a los carros y a los soldados de Egipto. Esos soldados llegaban totalmente equipados para la guerra, más aún sabiendo que no había dónde escapar. El pueblo escuchaba a los egipcios que gritaban, celebrando por adelantado el triunfo sobre un indefenso pueblo, que según ellos estaba a punto de desaparecer. Pero Dios, que es un Dios de amor y misericordioso, no permitiría que el faraón destruyera a la niña de sus ojos. Fíjate, Israel había salido con la mano poderosa de Dios, y ahora Dios pelearía por ellos y traería salvación a ese pueblo. Lo único que ellos debían hacer es confiar en Dios y obedecerle. Era Jesús quien estaba al frente en una nube, listo para luchar, solo que la gente no lo veía. El ejército egipcio, al mando de Satanás, estaba tras ellos, listo para atacarlo. Es que el conflicto entre Jesús y Satanás se había trasladado al desierto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob demostraría a su pueblo que Él es más poderoso que Satanás. Entonces, Cristo abrió el Mar Rojo, dividiéndolo en dos, para que el pueblo lo cruzara. Fíjate, mi hermano, el camino era por tierra seca, y las paredes que estaban a cada costado eran de agua. ¿Sabes por qué se abrieron las aguas? Porque Jesús es el dueño del mundo, y hasta la naturaleza le obedece. Pero fíjate cómo el diablo lleva a las almas a la muerte. Mientras los hijos de Dios cruzaban el camino seco, hecho por la mano de Dios, los egipcios, cegados por su ira y dispuestos a complacer la orden de su rey, se empeñaban en su intento de desaparecerlos. Claro, el Señor permitió que ellos continuaran con la persecución. Ellos ingresaron al mar por el camino seco, hasta que una nueva orden llegó a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El final del ejército más poderoso del mundo había llegado. Todos los retadores y revolucionarios hombres del faraón perecieron en las aguas del Mar Rojo. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, al ver la mano poderosa del Señor, Moisés y su hermana Miriam y todo el pueblo entonaban alabanzas al Señor. Ellos estaban muy contentos. Miriam, la hermana de Moisés, tenía el don de profecía, el don de canto. Era poeta y cantora. Ella ejercía liderazgo en las mujeres hebreas. Ella inició las danzas y los cantos para dar gracias a Dios por el milagroso paso del Mar Rojo. Miriam era inspiradora y motivadora, con mucha fe en Jehová. La alabanza que cantaban decían: voy a cantar en honor a mi Dios, pues he tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios. Por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre. Por eso lo adoro. Y también cantaban estos hermosos versos que dicen: condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste. Lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que han afirmado tus manos. Así lo dice Éxodo capítulo 15, versículos 13 y 17. Este canto menciona algo tan hermoso. El verso menciona la palabra santuario. El santuario terrenal era el lugar de la morada de Jehová. El santuario es nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira, Dios tiene preparado un lugar para cada uno de sus hijos. El monte de tu heredad es el establecimiento del pueblo de Dios en la casa de Jehová. Y Dios moraría con ellos en su santuario. ¿Ves?
Pregunta número 2. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. El subtítulo dice, apreciado como tesoro. ¿Qué conexión profunda y cercana deseaba el Señor tener con su pueblo? ¿Cuál era su gran anhelo? Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte Dios a ti y a tu simiente después de ti. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice, ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí los versos nos hablan de un pacto. ¿Pero qué es un pacto? Los versos nos señalan la palabra pacto. Pacto es un acuerdo, es una alianza, es un conjunto de condiciones, de privilegios y responsabilidades que se hacen necesarias entre las partes contrayentes. El término pacto se traduce del hebreo berit y del griego diateque. La Biblia dice que se hacían para celebrar un contrato entre hombres o entre Dios y los hombres. Los pactos pueden ser primero entre humanos, que viene a ser un acuerdo mutuo entre las partes involucradas en cuanto a condiciones, privilegios y responsabilidades. Y segundo, entre Dios y el hombre, donde Dios especifica las condiciones, privilegios y responsabilidades de las partes. Y el hombre se somete a esas condiciones. Pero el verso también nos habla de la sangre. Sangre es sinónimo de vida, de expiación, de propiciación. Es por eso que la Biblia prohíbe comer la sangre de los animales y de derramar la sangre humana. Por ejemplo, el homicidio es considerado crimen desde el principio. Y la sangre derramada clama venganza, como lo dice Génesis capítulo 4, versículo 10. Que la sangre es la vida. En el caso de los animales está relacionado directamente con la caída del hombre en pecado, como lo dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Es por eso, hermanos, que es bueno diferenciar el pensamiento griego y el hebreo. Mientras que en el pensamiento griego la sangre se asocia a la reproducción y representa el centro emocional del hombre, para los hebreos la sangre derramada tiene un significado ritual, expiación, admiración, consagración. Incluso simboliza la concertación de un pacto. Y todo ello halla su cumplimiento en la sangre de Cristo derramada en la cruz, que es el precio de nuestro rescate. Ahora mira, los pactos entre Dios y el hombre tienen una condición. Los pactos son condicionales. ¿Cuál es la condición? La condición es la obediencia a su santa ley o a los 10 mandamientos. El pacto de Dios con el hombre es un pacto de gracia, en donde cada uno de ellos representa un propósito divino. Y las promesas son inalterables. O sea, Dios hizo el pacto con el hombre y lo único que hace es ratificarlo. Es decir, lo único que cambia en el pacto es la señal y las promesas. Pero la condición es la misma. La condición sigue siendo la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mira, el plan de salvación no se hizo después de que el hombre cayó en pecado. No. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, última parte, dice que el plan que Dios nos dio a conocer se mantuvo en secreto desde antes de crear al mundo. O sea, desde el principio. Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Fíjate, Dios nunca ordenó la existencia del pecado,
sino que al saber de su existencia, hizo provisión para hacerle frente. El pacto de la gracia ha existido desde tiempos eternos, y con este pacto se demuestra el infinito amor que Dios siente por la humanidad. Es por amor al hombre que Cristo vino a morir. Veamos la imagen. El primer pacto que se hizo en el planeta Tierra fue el pacto edénico, o el pacto en el Edén, entre Dios y el hombre. Ese pacto fue condicional. La vida y bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la obediencia o fidelidad de Adán. La señal era el día sábado. Y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esa era la orden de Dios. Pero ese pacto se rompió. Fue el hombre quien rompió el pacto del Edén. La ley de Dios fue vulnerada. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y físicamente conocieron la muerte después de un tiempo. Por lo tanto, para ser salvos, necesitaban nacer de nuevo. Luego viene el pacto adámico. Aquí Dios les impartió esperanza de salvación a la pareja. El Señor hace un pacto de gracia con ellos para que puedan arrepentirse. Génesis capítulo 3, versículo 15 lo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice la palabra de Dios. Dios hizo la promesa que por su gracia, la relación entre el hombre y Satanás quedaría quebrantada. Y el camino se abriría para volver a lo que había sido antes. Es decir, la perfecta relación entre el hombre y su creador. Claro, la vida ya no sería la misma que llevaban antes del pecado. El hombre viviría una lucha con el mal durante toda su vida. Adán tuvo que sacrificar el primer cordero con la cual Dios les hizo vestimenta. Allí comenzaron a presentar como ofrenda el sacrificio del cordero. Eso era para perdón de los pecados, por fe. Después nos encontramos con el pacto noético, o el pacto con Noé. Este pacto es de renovación. Este pacto de gracia se hizo después del diluvio. Claro, solo Noé se salvó del diluvio, y por él también se salvó su familia. Este pacto tenía una promesa: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, dice Génesis capítulo 9, versículo 11. El pacto tenía una señal, que era el arco iris. Este pacto tiene una bendición universal, actualmente en vigencia. La promesa fue no más diluvio en la tierra. Y también se prometió la conservación de la raza humana y de los animales. El pacto fue sellado con holocausto de animales limpios, de toda clase de animales limpios, como lo dice Génesis capítulo 8. Es por eso que le dijo Dios a Noé en Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. A continuación encontramos el pacto de Dios con Abraham. En este pacto de gracia, Dios hace 3 grandes promesas. Una descendencia santa y numerosa, que es una nación, la posesión de la tierra de Canaán y la reconciliación con Dios. Además, confirma la llegada del Mesías Salvador, como lo dice Génesis capítulo 17, versículo 7, que dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte Dios, a ti y a tu simiente después de ti. ¿Cuál era la señal aquí?
La señal era la circuncisión, ¿cierto? O sea, para pertenecer al pueblo de Dios, el varón tenía que circuncidarse. Por eso que los hijos de Israel se circuncidaban a la edad de 8 días de nacido. Dios en este pacto confirmó una vez más la promesa de la redención. Abraham confió plenamente en Cristo para perdón de los pecados. Este pacto fue renovado con Isaac y Jacob. El siguiente pacto fue hecho en el monte Sinaí. A este pacto se le conoce como el pacto antiguo o el viejo pacto. Este pacto, que también es un pacto de gracia, fue establecido entre Dios e Israel, donde el mediador era Moisés y constituía una renovación y desarrollo del pacto con Abraham. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La condición era la misma, era la obediencia. Aunque ya se había confirmado el pacto eterno con Abraham, fue necesario este otro pacto con Israel en el Sinaí. La condición, como te repito, era siempre la obediencia a los 10 mandamientos de la ley. La ley de este pacto, o los 10 mandamientos, se escribieron en 2 tablas del testimonio, o tablas de piedra. Así lo escribe Éxodo capítulo 31, versículo 18. Este pacto requiere de los siguientes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La gracia, la fe, obediencia radical y de todo corazón. La reconciliación espiritual con Dios como promesa fundamental del pacto. Su meta final es la bendición universal. ¿Y la señal? ¿Cuál será? La señal de este pacto, mis hermanos, es el día sábado. Y esta señal es para siempre. Este pacto se selló con sangre de animales. Entonces, Dios quería una conexión muy cercana con su pueblo. Y su anhelo era estar para siempre con él. Dios quería hacer de Israel un pueblo que reflejara su imagen y le dio toda ventaja espiritual para transformar el carácter que había de haberlos y hacerlos sus representantes. Esa conexión debía ser espiritual. Claro, eso no significaba que no habría prosperidad material. No. Es que Dios no solamente da prosperidad material, sino también espiritual. Solo que no siempre la prosperidad material es señal de estar bien con Dios. Por ejemplo, Job. Lo más importante es la prosperidad espiritual. Y el pueblo de Dios conservaría la verdad, el evangelio de Dios. Entonces, la parte espiritual está ligada a las promesas y provisiones de Dios. Y Dios prometió ser de Israel una nación próspera en todo. Es por eso que dice: seréis mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes. ¿Ves? Los sacerdotes tenían la facultad de enseñar, de ayudar. Eran mediadores entre Dios y el pueblo. El sacerdote era sinónimo de santidad, comenzando desde su vestimenta. Todo era sinónimo de santidad. Ahora, todo hijo de Dios no solo debe pensar en la prosperidad material, sino también en la prosperidad espiritual. O sea, ambos tienen que ir de la mano. Por ejemplo, de los hijos de Isaac, Esaú anhelaba la bendición material. A él le interesaba lo material, solo eso. Sin embargo, a Jacob no. Jacob anhelaba la bendición espiritual. Entonces, mis hermanos, todo tiene que ser equilibrado. ¿Te das cuenta? El pacto tenía que ser ratificado. Por lo tanto, se comenzaron a hacer los preparativos, tal y como lo había ordenado Dios. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? El subtítulo dice: apreciado como tesoro. Después de poner fin a su esclavitud y liberarlos, ¿qué dio el Señor a su pueblo a través de Moisés? ¿Qué instrucciones les dio Moisés?
Vamos a estudiar Éxodo capítulo 24, versículos del 3 al 5. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Aquí en este periodo nos encontramos frente al monte del Sinaí. Israel estaba camino a Canaán y quería confirmar su pacto con ellos. Moisés había recibido las tablas de los 10 mandamientos de la ley. Y Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, quiero confirmar mi pacto con ustedes. Pregúntale al pueblo si está de acuerdo en aceptar mis leyes para poder hacerlo. El pacto contenía las leyes de Dios, a las cuales debía someterse el pueblo. Entonces ellos recibieron esas condiciones. La condición era la obediencia a Dios. El pacto no solo era del pueblo con Dios, sino también de manera individual. Dios había dado órdenes específicas a la nación. Pero eso no significaba que esos mandatos eran dados de manera separada del decálogo de los 10 mandamientos. No. Esos mandatos, esos estatutos, esas leyes se desprendían precisamente de los 10 mandamientos. Es por eso que eran específicos. Por ejemplo, la ley sobre los esclavos, la ley sobre actos de violencia, las leyes humanitarias, las leyes de la salud. También el Señor les dio instrucciones diversas, como el tema de las ofrendas, los sacrificios, etc. Es decir, es lo que llamaron después la ley mosaica o la ley de Moisés. Aunque en realidad esas leyes no fueron de Moisés, sino que Dios mismo dictó esas leyes específicas para ser cumplidas por el pueblo. Entonces, los principios de la ley ahora estaban particularizados para que supieran cuánto implicaba hacer un pacto de obedecer la ley y aceptaran las particularidades específicamente definidas en la ley. Y Éxodo, capítulo 24, versículo 3, lo dice. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés llevó el mensaje de Dios y el pueblo, lleno de confianza y de manera valiente y a viva voz, dijo: cumpliremos el pacto, acataremos todo lo que Dios diga. El pueblo aceptó al Señor como su soberano y también aceptó cumplir sus leyes. Es allí donde Israel se convirtió en una nación, cuyo rey era Dios. O sea, Israel se convirtió en una nación teocrática. Teocracia significa gobierno de Dios, ¿ves? Entonces, Moisés fue y le dijo a Dios que el pueblo sí estaba de acuerdo. Claro, ellos quizás no comprendían cuán completa y profunda, cuán extensa es la ley de Dios. La mente del pueblo, que estaba cegada y degradada por la esclavitud, no estaba preparada para valorar la plenitud de los principios y el alcance de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mira, hoy en el mundo sucede lo mismo. Recordemos que la ley de este pacto es la misma ley del nuevo pacto, hecho por Jesús, en donde ningún punto de los 10 mandamientos ha sido abolido. ¿Cierto? Pero, ¿qué dicen muchos cuando escuchan el pacto? ¿Qué dicen ellos? Sí, aceptamos. ¿Y qué hacen después? No quieren guardar el sábado. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Están como aquellos hombres con la mente cegada. Es por eso que dicen: ahora ya no hay ley. Entonces, pon atención aquí. Dios hace su pacto solamente con aquellos que aceptan cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son aquellos a quien Dios los sella. ¿Sabes por qué?
Porque el sello del pacto del pueblo de Dios es el día sábado. Aquellos que dicen haber hecho pacto con Dios y no guardan el sábado, ¿es porque lo hicieron y no cumplieron? ¿O sencillamente no hicieron pacto con el Señor? Claro, ellos dicen que hicieron el pacto, pero en los libros no aparece su nombre. ¿Te das cuenta? Por eso que antes de hacer el pacto con Dios, debemos ser conscientes de las consecuencias que produce la desobediencia al pacto. Éxodo capítulo 24, versículo 4 dice: Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Observa que luego de aceptar verbalmente el compromiso entre Dios e Israel, Moisés prosiguió a poner todas las leyes por escrito. Por eso que dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Como en todo acuerdo, el pacto debe quedar por escrito, o sea, en un documento oficial. Y en Deuteronomio podemos ver claramente todo esto. Entonces, ya el libro estaba listo. Moisés preparó la ceremonia de ratificación y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, dice el verso. En este altar sería el sacrificio que sellaría el pacto. Es que en esa época la ceremonia de un pacto siempre iba acompañada de un sacrificio. El verso 5 dice, y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. El verso nos presenta dos elementos, holocausto y sacrificio de paz. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que los holocaustos son sacrificios que se consumen por completo en el altar, como lo dice Levítico capítulo 1, versículos 9 y 13. Y los sacrificios de paz son ofrendas en las cuales una parte es quemada en el altar y la carne es consumida después por los sacerdotes y el oferente. Así está escrito en Levítico capítulo 7, versículos 11 al 15. La sangre era derramada sobre el altar. Mira, Moisés había construido un altar. Es que el pacto se debía sellar con sangre, ¿no es cierto? No hay pacto sin sangre. Y había puesto 12 columnas en el altar del monte. Ahora, ponga atención aquí. El número 12 es el número del gobierno de Dios. Fíjate, mi hermano, cuando observamos este verso, es porque ya estamos entrando al tema del santuario. Y el altar es el preámbulo del santuario. O sea, el altar sería hecho con 12 columnas. Ahora, el número 12 es una característica de un sistema perfecto de gobierno. ¿Y qué significa? Significa servicio, potestad y protección. El 12 fue dado por Dios. Fíjate, Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. También hay 12 profetas menores en el Antiguo Testamento, que van desde Oseas hasta Malaquías. Cristo eligió a 12 discípulos. En Apocalipsis 21 se mencionan las 12 puertas de la santa ciudad, los 12 tronos. Y así, es decir, es la divinidad compuesta de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que se encuentran en el plan de salvación para salvar al mundo, representado por los 4 puntos cardinales, o sea, la humanidad. Dicho en otras palabras, el mensaje que Dios nos quiere dar es Dios salvando al mundo. Es por eso que en el Antiguo Testamento encontramos las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento encontramos a los 12 apóstoles. Ahora, Moisés escribió todas las órdenes de Dios. Fíjate, Dios escribió en la mente de Adán y Eva los 10 mandamientos de la ley del Señor, pero ahora se hacía necesario escribirlos. Israel había hecho un pacto sagrado con Dios. Ellos debían hacer las cosas específicas para confirmarlo. Este pacto
pacto tenía que ser sellado. La palabra de Dios no podía ser dejada en manos del recuerdo humano y de la naturaleza creativa de la memoria. Eso no podía ser Dios. Todo debía ser escrito como evidencia para su cumplimiento y juicio. Cada hijo de Israel hizo un pacto individual con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es individual. La condición sigue siendo la misma. Hoy día también la salvación sigue siendo individual, sigue siendo personal. Y la condición siguen siendo los 10 mandamientos. Entonces, en el altar que Moisés construyó con 12 columnas, ese pacto se debía sellar con sangre de un animal, que simbolizaba la muerte de Cristo. Para ellos se ofrecieron holocaustos, que subían como humo al cielo, y también se ofrecieron sacrificios de animales, que eran sacrificios de paz para el Señor Jesús. Pregunta número 4. El subtítulo dice, sangre del pacto. Cuando se completaron los sacrificios de holocaustos y ofrendas de agradecimiento, ¿qué hizo Moisés con la mitad restante de la sangre? Vamos a estudiar el libro de Éxodo capítulo 24, versículos 6 y 7. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Todo estaba listo para sellar el pacto. Los sacrificios ya estaban hechos, y la sangre se puso en vasijas. Una parte de la sangre se roció sobre el altar como muestra que el pueblo se había consagrado a Dios, y la otra parte de la sangre fue rociada sobre el pueblo, significando que mediante la sangre de Cristo, la bondad de Dios los aceptaba como su tesoro especial. Así los israelitas entraron en un pacto solemne con Dios. El derramamiento de esa sangre simbolizaba la sangre derramada por Jesús, por el cual los seres humanos somos limpiados del pecado. Es por eso que el verso dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora va a venir el otro acto, que el verso 7 lo detalla. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Todo fue escrito en el libro del pacto, para que no quedaran dudas. Y Moisés volvió a leer ante todo el pueblo las condiciones del pacto. Observa que nuevamente Israel volvió a confirmar su disposición y compromiso de cumplir el pacto con Dios. Pero, ¿por qué todo fue escrito en un libro? ¿Sabes por qué? Para que estos libros de la alianza quedaran confirmados. O sea, el Señor dice, confirmo que mi pacto es verdadero. El pacto abarcaba a todos los descendientes. La condición era la misma ley, con la cual se habían firmado los pactos anteriores. Hermanos, Dios incluye en su pacto a todos aquellos que quieran obedecerle. Todos pueden venir y hacer el pacto con Dios. Es bonito, ¿verdad? La promesa está abierta para todos. No te olvides que el pacto fue hecho cuando la palabra de Dios fue oída y aceptada por el pueblo. O sea, por su propia voluntad. Ahora también, tú para hacer un pacto con Dios tienes que escuchar la palabra de Dios y tienes que aceptar la palabra de Dios. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. El pueblo se comprometió a obedecer la palabra de Dios. Jamás pensemos que Dios nos obliga a aceptarlo. Eso no es así. Dios no obliga a nadie. Somos nosotros que voluntariamente y por amor a Él firmamos el pacto. El favor de Dios dependía de la obediencia. Y su pueblo prometió seguir por la senda de la obediencia. Ahora, ¿qué prometió Dios a los que guardan su pacto? ¿Qué les dijo el Señor? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca
perecerá, dice el libro de Isaías capítulo 56, versículo 5. Mi querido amigo, nuestro pacto con Dios está basada en sus palabras y en sus términos, no en nuestras palabras y términos. Así que, si guardamos y obedecemos su ley, las bendiciones llegarán y la vida eterna estará a nuestro alcance. Pregunta número 5. ¿Cuál sería aquí la pregunta número 5? ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Además del consentimiento del pueblo, ¿qué incluyó la ratificación del pacto? ¿Qué significó el derramamiento de sangre? Vamos a estudiar el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 21 dice, de donde ni aún el primer pacto fue consagrado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El pacto se sellaba con la sangre, ¿cierto? La mitad de la sangre del sacrificio ya había sido rociada sobre el altar y la otra mitad de la sangre fue rociada sobre el pueblo. Ahora, los israelitas estaban comprometidos con Jehová, lo reconocieron como su Dios y se comprometieron a obedecerle. El verso de Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto no se hizo con firmas o con sencillas huellas digitales o algo parecido. No, eso no fue así. Dios firmó el pacto con su sangre, porque con el precio de su propia sangre, Cristo ha redimido a su pueblo. Y Hebreos lo dice claramente, de donde ni aún el primer pacto fue consagrado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Observa bien estos versos. Aquí vemos que todo era simbología y todo tenía un significado. Claro, la simbología siempre nos va a enseñar muchas cosas. El pacto tenía que sellarse con sangre, caso contrario no tenía validez. La señal más grande del pacto es la sangre, que luego se vertió en la cruz. Todo pacto fue consagrado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay pacto. Y Cristo la derramó por ti, mi querido amigo. Y hasta ahora el pacto se sella con sangre. La ley sigue vigente. Esa ley te muestra el pecado. Y la sangre que se roció al pueblo era para recibir perdón, porque el pueblo era pecador. Es decir, el rociado de la sangre representó el derramamiento de la sangre de Cristo, por el cual son limpiados del pecado. Por eso que el verso dice, además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Ves? La sangre fue rociada también a los libros, porque allí se registraban los derechos, las leyes, los juicios. La ley. No te olvides que la sangre sirve para satisfacer las altas demandas de la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley exige perfección, exige justicia, buen carácter. Es por eso que aparece la sangre. Es que la salvación de Dios es completa. Entonces, ¿para quién es el beneficio de la sangre? Es para cada uno de nosotros. Para usted, mi querido amigo. ¿Ves? Mediante un servicio muy solemne, los hijos de Israel fueron apartados una vez más como un pueblo peculiar. Esa fue la gracia de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para apropiarnos de esa gracia? Solo debemos hacer nuestra parte. No creas que Dios va a hacer el trabajo por ti. No es así. Dios nos da su gracia para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. El esfuerzo tiene que ser nuestro. El cambio de nuestro carácter es parte de nuestro esfuerzo con la ayuda de Dios. ¿Te das cuenta? Pregunta número 6. El subtítulo dice, después del sacrificio, comunión. ¿Qué gloria pudieron ver Moisés, Aarón, Nadab,
Abiú y los 70 ancianos de Israel. ¿Cómo concluyó esta maravillosa experiencia? Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11, última parte, dice: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Luego de la firma del pacto, los líderes comieron y bebieron junto a Jehová. Ellos tuvieron el privilegio de mirar la base del trono de Dios. Y aquí es de preguntarse, ¿qué se siente después de hacer el pacto con el Señor? De acuerdo a estas experiencias. ¿Sabes qué se siente? Se siente una transformación. Nuestra vida es transformada. Y en estos versos vemos un ejemplo. El pacto hecho con la sangre del Cordero capacitó a estos hombres para estar cerca de la presencia de Dios. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Tanto Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel tuvieron una transformación extraordinaria en sus vidas. Ellos recibieron la luz de Dios. Leamos los versos nuevamente. Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11, última parte. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, y vieron a Dios y comieron y bebieron. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 18. Lo que vieron estos varones fue su gloria inexpresable que lo rodeaba. Eso fue lo que vieron. ¿Ves? Mis hermanos, sabemos que para estar cerca de la presencia de Dios, tenemos que vivir en santidad. Estos varones vivieron en santidad. O sea, amaron y adoraron a Dios. Nosotros tenemos que vivir en rectitud. Y nuestro corazón debe ser y estar en armonía con los propósitos de Dios. Estos hombres subieron al monte, gozaron de la comunión con Dios y moraron en la luz de su gloria. Y todo concluye con una cena. Ellos comieron y bebieron en la presencia de Dios. ¡Qué privilegio, mis hermanos! La comunión con Dios y su gracia estaba presente. Ahora fíjate, el hecho de que una persona firme un pacto con Dios y alcance la transformación y que tenga comunión con Dios no significa que puede pecar libremente. No. Jamás se debe pensar que porque son honrados de esa manera, Dios no los castigará duramente y no castigará su iniquidad. Pensar en eso es un error fatal. Cada privilegio exige ser correspondido y esa reciprocidad se debe manifestar en una virtud y santidad como correspondencia a la luz recibida. Mi querido hermano, nunca debemos darnos licencia para pecar, ni debemos creer que por ser siervos privilegiados, Dios no será estricto con nosotros. No. Fíjate, el hecho de aceptar a Jesús y el hecho de recibir su sangre redentora en nuestra vida conlleva a una firme y constante preparación en armonía con Dios. El pueblo de Dios fue preparado para recibir su ley. Es por eso que el Señor no les dio su ley cuando estaba en Egipto. Dios primero los liberó, luego hizo el pacto con ellos y recién podían vivir una vida en armonía con el Señor. Vamos a la pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. El subtítulo dice después del sacrificio comunión. Es lo que estamos estudiando, ¿cierto? De manera similar, ¿qué es necesario para sellar el nuevo pacto? En este caso, la sangre de ¿quién hizo posible el pacto? Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Y comiendo ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día,
cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia a vosotros y paz os sea multiplicada. Israel había incumplido el pacto y Jesús confirmaría ese pacto, solo que ahora sería con la sangre del verdadero Cordero, que es el mismo Jesús. En este nuevo pacto estamos inmersos nosotros. Pero ¿por qué se llama nuevo pacto? El pacto de la gracia ya había sido establecido con los patriarcas. Mira, podemos encontrar 3 razones para entenderlo. El primero es por la infidelidad de Israel. O sea, el pacto eterno se había olvidado. Y cuando Dios lo renovó, parecía algo totalmente nuevo. Así lo dice Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Segundo, implicaba una revelación en la persona de Jesús, como dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Y tercero, sería ratificado con la sangre de Cristo en la cruz. Así lo dice Lucas capítulo 22, versículo 20. Este pacto tiene como fin educar con la palabra de Dios para aprender a obedecer, debido a que la humanidad es incapaz de hacerlo por sí mismo, ¿ves? El nuevo pacto es la salvación por la gracia, a través de la fe, y recibiendo al Espíritu Santo que nos capacita para andar en nueva vida. Eso hizo Jesús cuando vino a la tierra. Y Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29 dice, y comiendo ellos, Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por mucho para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Era la institución de la Santa Cena del Señor. Con esta Santa Cena ya se dejaría de celebrar la Pascua que celebraban los judíos. Entonces, el pacto que Cristo hizo con su iglesia tenía que ser ratificado con su misma sangre. Todas las simbolizaciones que hablábamos en las interrogantes anteriores, todas las ofrendas y los sacrificios del antiguo pacto que estaban presentes en la memoria del pueblo hebreo, se referían a Cristo. Pero cuando vino el Señor, ¿qué dijo? No más sacrificio de animales. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo moriría y con su sangre confirmaría el pacto. Entonces, estableció su cena conmemorativa que con frecuencia nosotros debemos hacer. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, recordamos su sacrificio, en el cual dio su vida por la redención de los pecados de todos los que creyesen en Él y lo recibiesen. Mis hermanos, solo Cristo podía cumplir las promesas de Dios y establecer el nuevo pacto o pacto de sangre. Fíjate, el nuevo pacto es también un pacto de gracia, cuya condición para la salvación es la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por la sangre de Cristo tenemos comunión con Él. Mira, es a Jesús, el único a quien debemos adorar, a nadie más. La sangre que se derramó en la cruz no fue de varias personas, solamente fue de Jesús. La sangre de Cristo fue la que se derramó en la cruz. Y eso es lo que nos dice el verso. Cuando celebramos la Santa Cena y pedimos la bendición de Dios, ¿de qué estamos participando? De la sangre de Cristo, ¿cierto? Y cuando pedimos la bendición del pan, ¿qué estamos haciendo?
estamos participando del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque somos muchos, comemos un solo cuerpo. También estamos recordando que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, todos estamos conectados unos a otros a través de la sangre de Cristo. Pero, ¿por qué? Porque somos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias a vosotros, y paz os sea multiplicada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. En la iglesia de Cristo, todos somos hermanos y hermanas. Y necesitamos amarnos y apoyarnos unos a otros, porque todos somos parte de la misma familia. Y por la sangre de Jesús somos limpiados y aceptados como hijos de Dios. Y por su gracia obedecemos su santa ley. Por eso que es necesario que el pacto sea sellado con la sangre de Jesús. Debemos recordar que Cristo pagó nuestro rescate con su sangre. Es un alto precio que nosotros no podemos pagar, ¿ves? Mi querido amigo, solamente por la sangre de Cristo podemos ser perdonados. Podemos ser limpiados de la maldad. Entonces viviremos en comunión con Él. Mis hermanos, Dios quería tener una conexión profunda y cercana con su pueblo. Dios había presentado el plan de redención y establecería su pacto con el hombre. Entonces, después del pecado, se instituiría el sacrificio de animales como símbolo de la promesa de la simiente que el Señor había prometido a Adán. El primer pacto fue hecho con Adán. Ese pacto tuvo como condición la obediencia a su ley y fue sellado con la sangre del cordero. Recuerda que el primer cordero fue sacrificado por el mismo Adán. Entonces, a partir de allí, ese pacto se ha venido confirmando. La firma de cada acuerdo se hacía con sangre. Solo que en el pacto del Sinaí, Dios escribe su ley en tablas de piedra y también da instrucciones específicas a Moisés para que consulte al pueblo si está de acuerdo en aceptar o no ese pacto. Esa alianza tenía muchas promesas. El pacto consistía en que a través de la sangre de animales, cada pecador por fe encontraba perdón. Esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús. Esa sangre era muy apreciada como tesoro. Fíjate, el pacto tenía leyes, responsabilidades que se tenían que cumplir. Y el pueblo de Dios estuvo dispuesto a cumplirlas. Israel había hecho un pacto sagrado con el Señor. Ellos debían hacer cosas específicas para confirmar. Ese pacto tenía que ser sellado. Es que la palabra de Dios no podía ser dejada en manos del recuerdo humano y de la naturaleza creativa de la memoria. Todo debía ser escrito como evidencia para su cumplimiento y juicio. Y cada hijo de Israel hizo un pacto individual con Dios. También el nuevo pacto se selló con la sangre que se derramó en la cruz. Fue la sangre de Cristo, ¿cierto? Ese pacto fue la confirmación del pacto del Sinaí. La condición sigue siendo la misma. La condición es la obediencia a la ley de Dios y la señal sigue siendo el sábado. Es decir, cuando hacemos el pacto con Jesús, su sangre nos limpia del pecado. Recibimos su gracia y por su gracia obedecemos los 10 mandamientos de su ley. Entonces vivimos en comunión con Él. Querido amigo, aún estás a tiempo de hacer tu pacto sagrado con Jesús. Todavía su gracia está presente en la tierra. Venga pronto, mi hermano, y reciba la promesa de la vida eterna y viva en comunión con el Señor Jesús. Que Dios los bendiga siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, a los que llegan hasta esta parte del programa, les voy a contar algo. No se lo digan a nadie. Antes de contar esto, quiero mandar un saludo súper especial a nuestros hermanos del audio que nos están escuchando. No nos podemos ver aún cara a cara, pero muy pronto será así, queridos. Dios los bendiga y los queremos mucho. Gracias por estar allí.
Bueno, les voy a contar algo. En agosto, si es la voluntad del Señor, estaremos partiendo a la ceja de selva peruana, ahí al norte. Nos vamos al departamento de Amazonas. Vamos a ir con un objetivo misionero. Somos mujeres misioneras voluntarias. Somos madres misioneras voluntarias. Nos vamos llevando un equipo de jóvenes, adolescentes, en sus primeras inquietudes juveniles. Nuestra misión ha sido y será siempre encaminarlos por la ruta del Señor. Estar persuadiéndolos, enamorándolos, también exhortándoles pero con mucho amor. Estos jóvenes son nuestros hijos y estamos luchando, hermanos, porque no queremos que el enemigo nos arrebate. Y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, tratando de ponerles a ellos las herramientas y los recursos para que asuman su responsabilidad cristiana y siempre opten por el bienestar también de su salud espiritual. Queremos que se unan en las oraciones, no solo por ellos, sino por todos los jóvenes a nivel mundial, por todas las actividades que se hacen con el fin de motivarlos. Tenemos los sábados especiales, los congresos, los campamentos, los retiros. Saben, una vez yo y estas madres que vamos a ir en este hermoso proyecto que se titula Mi tiempo es tuyo. En este hermoso proyecto nosotros también dedicamos una vez nuestra vida, nuestra juventud, nuestro tiempo a servir al Maestro. Y hubo en esa oportunidad líderes juveniles que a nosotros que éramos adolescentes nos encaminaron. Y justamente estas reuniones en donde había esta confraternidad cristiana nos ayudó mucho a permanecer. Nos fuimos al mundo a estudiar, a prepararnos, pero nunca la iglesia y el grupo de amigos que habíamos formado dejó de ser nuestra prioridad. Y así hemos permanecido. Y aquí estamos, trabajando con amor y con ímpetu en la obra del Señor. Trabajemos juntos, hermanos. Que Dios bendiga grandemente este hermoso evento. Muy pronto estaremos allá en Chachapoyas, Amazonas, específicamente en el lugar de Pedro Ruiz Gallo. A todos nuestros hermanitos que están allá le mandamos un caluroso saludo y prontito nos vamos a abrazar fuertemente. Y desde ya, si se animan, nos pueden ir dejando sus saludos acá para motivarnos y también para que oren por nosotros y sea posible y realidad este viaje misionero. Dios los bendiga a todos. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre mío. Hemos cumplido hasta este momento con la misión que nos diste de estudiar, de prepararnos, de escudriñar. Señor, que todo este conocimiento no caiga en saco roto, sino permite que sigamos afianzando nuestra fe. Gracias por este magnífico planeamiento, Señor, que has tenido, por esta obra maravillosa, con el fin de rescatar al hombre, de interceder, de persuadir y de llamar al pecador, Señor. Aún hay tiempo, pero este ya se acorta. Ayuda a que seamos conscientes, Señor, y que nuestra voz no cese. Con el triple mensaje angélico debe ser pregonado por doquier y ayúdanos a ser instrumentos útiles, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, de tus hijos, Padre Santo, y rogamos también por las almas nuevas, los que quizás que por primera vez ven este programa, que puedan entender que estudiamos la Biblia, Señor, y nos preparamos porque tenemos la fe certera que tú vienes pronto. Bendícenos con poder, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.